el Erectus, entonces con el habilis, como te decía, dentro de lo que es el paleolítico inicial, el neanderthalensis en el paleolítico medio y el sapiens en el paleolítico superior. Recuerda las características del mesolítico, que es el hecho de ser una etapa de transición climática. Son seminómades, pero sobre todo recuerda lo que es la horticultura y domesticación de animales. Finalmente el neolítico. Recuerda también el orden, ¿sí? Primero paleolítico, mesolítico y neolítico. El neolítico con respecto a la revolución urbana, la agricultura, la ganadería, y eso da pie a que la economía sea productiva, ya no supeditado a la naturaleza, ya no dependiente de la naturaleza, sino ahora la economía es en base a lo que el hombre trabaja en el medio, ¿sí? Tenemos un sedentarismo ya desarrollado, y si tú te quedas en un lugar de manera permanente, entonces, ¿qué va a pasar? Vas a querer hacer tu casa, sí o no, ya no de estera, sino ahora de piedra, de algo más sólido. Y por eso es que en lo que es el neolítico se da la construcción megalítica, ¿no? O sea, casas así como Pedro Picapiedra, casas así, ¿sí? Entonces aquí en la primera pregunta, lo que es la respuesta sería enano, el desarrollo de una economía productiva. Dos, con respecto al poblamiento americano, recuerda las dos teorías que están dentro de tu separata. La teoría asiática, donde tienes ahí al estrecho de Bering, lugar de procedencia, Asia. Tenemos a esa teoría considerada también como la teoría monorracial, ¿sí? Porque solamente una raza viene de ahí, que son los asiáticos. La eustasia glacial, que significa la disminución del nivel del mar. Tenemos lo que es la teoría noratlántica, venimos de Europa, dice esa teoría, ¿no? Y en el poblamiento peruano, recuerda también el orden lítico primero, luego arcaico inferior, finalmente arcaico superior, ¿sí? Es fácil con respecto a las características, porque el periodo lítico es similar al paleolítico, ¿sí? El periodo de arcaico inferior similar al mesolítico y el arcaico superior similar al neolítico, ¿sí? Luego tenemos lo que es los hallazgos o las evidencias arqueológicas. En el lítico, recuerda, yo te dije la mnemotecnia Pihuapatola, Pihuapatola, Piquimachay 1, Huacaprieta, Paiján, con respecto a los primeros restos óseos encontrados, Toquepala, pinturas rupestres, y Lauricocha en la Sierra del Perú. En arcaico inferior, horticultura, ahí está Nanchot. Cuando tengas en la pregunta Nanchot, automáticamente en tu mente, horticultura. Cualquiera de las alternativas que tenga horticultura, esa es la respuesta. En este caso, casa, ¿sí? Tenemos dentro del arcaico inferior todos los que terminan con chay, Telarmachay, Piquimachay, pero ojo, Piquimachay 2, porque Piquimachay 1 está en paleolítico, ¿sí? Tenemos en lo que es el arcaico superior, resalta Caral, ¿no? Ahí tenemos también Huaca Prieta, tenemos lo que es no te preocupes, ya lo del Kisi ya fue ya. Ya ahí solamente estamos viendo las preguntas para poder hacer el repaso. No te preocupes. Recuerda entonces en arcaico superior Caral, Huacaprieta con los textiles o los mates pirograbados, Kotosh, ¿sí? Bien, tercera pregunta relacionado con el tema de Mesopotamia. Recuerda también Egipto. ¿Qué es lo que principalmente debo de saber, profesora? El orden de los periodos y cada una de las características principales de los periodos. En el caso de Mesopotamia, ¿cuál es el orden? Primero, Sumerio, seguido de Acadio, seguido de Babilonia, Asirio, Neobabilonia, ¿no?
En este caso te hablan del estado sumerio. Estamos aquí en un periodo donde existen ciudades autónomas, Uruk, Lagash, por ejemplo. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Ocupó toda la región de Mesopotamia? Falso. Porque si dice ocupó toda la región de Mesopotamia, entonces, profesora, máxima expansión, sí. Ya, ¿y eso dónde está? En Asirio, con Asurbanipal. ¿Primer imperio de la historia, profesora? No, el primer imperio de la historia es el imperio acadio con Sargón I. Y Sumerio está antes, por eso dice Estado Sumerio, no Imperio Sumerio. Se impuso el culto al dios Marduk falso, porque eso se da en Nabucodonosor, en el imperio neobabilónico, por eso es que fabrica o construye la Torre de Babel. Desarrolló la escritura jeroglífica, eso es falso, porque la escritura jeroglífica está en Egipto. Aquí tenemos la escritura cuneiforme. Entonces, profesora, fue absorbido por el Imperio Acadio. Así es. El Imperio Acadio, con Sargón I, lo que hizo fue unificar a todos estos estados sumerios. ¿Sí? Esa sería la respuesta. La pregunta 4, hoy día la vamos a ver, porque hoy día nos toca el tema de culturas. Y adelantándonos un poco a ese tema con respecto a la cerámica de Moche, o también llamado mochica. Mocho, mochica es lo mismo, ¿sí? Tenemos ahí que la cerámica mochica es realista. ¿Qué es eso, profesora? Gracias, excelente, Adriano, muy bien. ¿Qué quiere decir, profesora, que sea realista? Lo que pasa es que la cerámica mochica representa lo que ven en su vida cotidiana. Si ellos ven la cara de sus gobernantes, lo han representado dentro de lo que es su cerámica, ¿sí? Dentro de la cerámica representan todo lo que ven, hasta actos sexuales, como vamos a ver después, ¿sí? Si ellos hubieran visto un celular, lo hubieran representado dentro de su cerámica. Bien, entonces así recuerda por favor orden cronológico, características de cada uno de los periodos, ¿no? Sobre todo, que es lo más importante. Vamos a ir a las diapositivas del día de hoy. Con respecto a las culturas, nos toca hablar acerca de las culturas. Así es que primero voy a borrar esto para hacerlo con ustedes de nuevo. ¿Qué debemos de saber? Pregunta clásica, orden de las culturas. Profesora, ¿quién es primero? Chavín, Tiahuanaco, Mochica, ¿quién es primero? Ya, ahorita lo vamos a saber. ¿De qué manera? Con esta frase. Tal vez ya te la han enseñado. Si no, atento por favor. Tú vas a decir, se chapa la mona de la tía Guachichi. Ahí está. Acuérdate de esta frase. Se chapa la mona de la tía Guachichi, ¿sí? Profesora, ¿qué es eso? El orden cronológico de las culturas. C de Sechín. Sechín es un templo. Esto es, como diría John Rowe, precerámico. Precerámico. O sea, antes de la construcción de cerámica. Y todo lo demás es periodo cerámico. Sechín, importante, es uno de los templos del arcaico superior, así como Caral, así como Bandurria. Pero ¿por qué resaltamos a Sechín? Porque Sechín es el que tuvo más influencia dentro de Chavín. O sea, es como ella, Sechín es la mamá y Chavín fue la hija, ¿sí? Chavín junto con Paracas están dentro del primer horizonte. Otro nombre, horizonte temprano. Temprano, es lo mismo. ¿Sí? Resalta Chavín. ¿Qué es un horizonte, profesora?
Un horizonte es el periodo donde una cultura está por encima de las demás. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? ¿Cómo me doy cuenta que una cultura es superior a las demás? Sencillo. John Rowe decía, cuando tengamos una cultura donde su cerámica la encontremos en el norte, en el centro, en el sur, entonces esa cultura ha influido en las demás porque ha sido superior, está dentro del periodo horizonte. Y eso pasaba con Chavín. La cerámica Chavín, los restos arqueológicos se han dado en la zona norte, centro y sur. Luego tenemos a Paracas. Paracas. Paracas se encuentra en la fase final del primer horizonte. Cuando Chavín se rompe en 1000 pedazos, una de esas partes es Paracas, ¿sí? Luego tenemos a Mochica, tenemos a Nazca. Ellos están dentro del primer intermedio. Primer intermedio. ¿Qué es un intermedio, profesora? Un intermedio significa periodo donde ninguna cultura es superior a la otra. Es decir, en la zona norte se encontró una cerámica, en la zona centro otra cerámica, en la zona sur otra cerámica. Esto quiere decir que todas se desarrollaron en un mismo nivel. Nadie influyó, nadie sometió a otra cultura. Por eso es que Lumbreras también lo llama como desarrollo regional. Luego tenemos aquí a Tiahuanaco. Tenemos a Huari, ¿sí? Que están dentro del segundo horizonte. Segundo horizonte, o también llamado horizonte medio. Ya sabemos, un horizonte significa que una cultura es superior a la demás. En este caso, Huari, ¿sí? Tiahuanaco, sí, se desarrolló mucho, influyó hasta la zona de la costa, está en una meseta, en la meseta del Collao. Sin embargo, Huari es más representativo porque él es el primer imperio panandino. Panandino. O sea, primer imperio que estuvo dentro de mucho territorio nacional. Panandino significa eso, ¿no? Gran territorio nacional. Finalmente tenemos al segundo intermedio. Segundo intermedio, o también llamado como intermedio tardío, ¿sí? Aquí vas a encontrar a todas las culturas con che. Toda cultura que empiece con che, excepto Chavín, que ya lo hemos visto antes, está dentro del segundo intermedio. Chincha, Chachapoyas, Chimú, Chanca, por ejemplo, Chancay, Reinos Aymaras también se encuentra, entre otros, ¿sí? Y luego, profesora, ¿qué viene? Bueno, te das cuenta, horizonte intermedio. Horizonte intermedio vendría un horizonte. Tercer horizonte. ¿Quién está ahí? Los incas. Los incas. Y luego, bueno, ya después vienen los españoles y toda esta periodificación termina, ¿no? Hasta aquí nomás llegó, ¿sí? Bien, entonces, cosas puntuales, recuerda la frase que te permite ubicar de manera ordenada las culturas. Recuerda los periodos, horizonte, una cultura influye en las demás, intermedio, desarrollo regional, es decir, ninguna cultura es superior que otra, ¿sí? No sé si quedó claro esa parte, por favor. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna duda?
Eso es lo que nos va a guiar a nosotros para poder responder las preguntas, ¿sí? Continuamos, entonces, me indican por el chat si tienen alguna duda, ¿sí? Pasamos al formativo andino. Aquí estamos dentro del primer horizonte, ¿sí? Vamos a ver lo que es Chavín. Bueno, con respecto a Chavín, recuerda la ubicación, Callejón de Conchucos. Resáltalo, por favor. ¿Por qué? A veces viene en pregunta de examen como un distractor. Callejón de Guaylas te ponen ahí. Y la gente dice Callejón de Guaylas. Ah, sí, 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 que en Ancash. Ah, sí, Chavín, que en Ancash. Sí, y la marcan. Y es falso. Porque es Callejón de Conchucos. No lo vayas a confundir, ¿sí? Callejón de Conchucos. Entre los ríos Mosna y Huachecta, ¿sí? La cerámica, importante. Mira la cerámica de Chavín, ¿no? Ahí está, mira, ahí está mi cerámica. Esa es la cerámica de Chavín, profesora. La cerámica de Chavín es oscura, negra. ¿Por qué? Lo que pasa es que Chavín es la primera que inicia haciendo cerámica. Y como todo inicio, no tiene tanto detalle. Entonces, lo que va a hacer Chavín es meter la cerámica al horno y como salga quemado, oscuro, así va a estar. No la pintaban, no la pintaban, ¿sí? Sí, sí, no, no te preocupes, Fernanda, es copia, sí, una copia, ¿cómo se llama? Triple A, ¿no? Triple A, por favor, no piensen que soy guaquera, no, no, no. Entonces ahí está, ¿no? Es de una cuestión pedagógica, ¿no? Con fines pedagógicos, ahí está. Una forma globular, esto se conoce como asa gollete, asa gollete. A ver la gente por aquí si es fitness, hace sus ejercicios, tiene su pesa rusa, creo que se llama, o Bulgaria, y un solo pico, ahí está, un solo pico, ¿sí? Tenemos ahí la figura, mira la figura, es surrealista la figura, o sea, esto no existe, esto es sacado de la imaginación. ¿A quién representa? A sus dioses, ¿no? Antropomorfos ahí con colmillos, por ejemplo. Y por eso es que decía que la cerámica de Chavín es ceremonial, ¿sí? La utilizaban en sus rituales sagrados. Ahí está, monócroma, cuerpo globular, asa gollete, un solo pico y ceremonial, ¿sí? Ahora, pregunta fija, una que siempre suele venir. Profesora, ¿cómo Chavín se pudo extender tanto? ¿Cómo Chavín pudo tener una gran extensión territorial desde la zona norte hasta la zona sur? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué hizo que Chavín tuviera tanta extensión territorial? ¿Qué dirían? A ver. Ya, muy bien, Miguel, así es. La respuesta es religión, sí, está asociado a ello. Algunos dicen cuando encuentran militar. Ah, profesores, que tuvo mucho ejército y eso hizo expandir sus dominios. No, Chavín no es militar, no tenía ejército. Chavín es teocrático, nada más que teocrático. Pero más que la religión eran sus conocimientos. Te voy a explicar. Chavín tenía sacerdotes que conocían a la perfección el movimiento de los astros. Así es, Luis. Como sabían, eran conocedores de los astros, predecían el clima. Pero cuando ellos iban a la población, ellos le decían, mi Dios me ha dicho que va a haber una temporada de sequía. Y la gente decía, ah, no, tú estás mal, ¿qué es eso? Pero aquí, mira, acá está el río, ve, pasa por aquí. Pero en realidad se cumplía, no porque exista un Dios que le haya dicho, sino porque ellos conocían los astros. Lo que pasa es que se encuentran en una zona de más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Alguien de aquí seguramente ha ido a la sierra, ha visto el cielo de la sierra. El cielo de la sierra es despejado, se ven las estrellas, cosa que en Lima muy difícil.
Es por eso que le permite estudiar el movimiento de los astros y saber cómo es el clima. Pero no solamente eso, sino la navegación no, sino la ingeniería hidráulica. Eran buenos ingenieros hidráulicos, mira, conocimiento. Como se encontraban en una zona de cuenca alta del río, entonces ellos canalizaban, desviaban el río para que no llegara abajo. Cuando llegaba a los valles, a los ayus que quería someter, les decía, mi Dios me ha dicho que te va a quitar el agua si no le das tu excedente productivo. Entonces no le creían, pero al final se cumplía y la gente decía, oh no, el Dios de Chavín es un Dios poderoso, es omnipotente, hay que hacerle caso, hay que venerarlo. Pero en realidad no era eso, pues, sino que ellos tenían mucho conocimiento, entonces desviaban el río para otro lado. Pero decían el floro, ¿no? Su religión, sus dioses, ¿sí? Yo te recomiendo cuando tengas ahí tiempo ver, a ver, te voy a mandar el link, el famoso Teatro del Más Allá, ahí está, ¿sí? Cuando los Chavín terminaban convenciendo a la gente, entonces estos ayos mandaban a sus curacas a hacer peregrinación, porque ya le temían al dios Chavín. Y llegaban, ahí está Adriano, excelente, para que lo repitas, llegaban a Chavín de Huántar y hacían todo un ritual, era show Chavín, era un como youtuber en la actualidad, así era Chavín, ¿no? Era puro show, sí, era el influencer del momento. Exacto, sí, Adriano, porque para que tú te convenzas y alucines con el Dios, tienes que estar ahí drogado, pues, ¿no? Te metían tus sonidos de pututu, ¿no? La iluminación, y tú drogado, entonces alucinabas con el Dios de Chavín, y así definitivamente tenías pues todo, ¿no? Una devoción hacia Chavín. Profesora, ¿y por qué hacían esto? ¿Qué quería Chavín? En realidad lo que Chavín buscaba era el excedente productivo de las zonas. Lo que pasa es que Chavín se encontraba en una zona, como te dije, de altura. Entonces, como está en una zona de altura, solamente crece Ichu y ellos necesitan variedad de producción. Es por ello que tienen que hacer todo este ritual, ¿no? Para poder tener el excedente productivo de las personas. Muy bien, entonces continuamos. La litoescultura, ahí está, también representaba a sus dioses. ¿Sabes cómo se llama este dios? Que también lo vamos a encontrar más adelante hasta los incas. ¿Cómo se llama ese dios? Exacto, exacto, Miguel. Muy bien, Adriano. Profesora, ¿es Huiracocha? Sí. Ese dios también va a estar en los incas, sí, pero viene desde Chavín. También se llama el dios de los báculos, como dice Miguel, porque mira, en sus manos están, ¿no? Los báculos, los San Pedro, ese es el San Pedro que precisamente decía Deisel, con el cual dopaban a la gente, ¿no? En algunas otras culturas lo llaman como el dios Visco, lo llaman como el dios Llorón en Tiahuanaco, por ejemplo, ¿sí? Vemos cómo influye Chavín hasta más adelante. Tenemos ahí la cabeza clava, que es el cuidador protector de los templos. Ahí está lo que decíamos sobre el templo de Chavín de Huántar. En el templo nuevo es donde se hace todo este ritual que tú vas a ver dentro del documental, en el cual la gente pues hacía una escenificación surrealista. Mira, tanto así que se ponían colmillos en la boca, las plumas, ¿no? Es que ellos querían dar la imagen que eran representantes de los dioses, que les habían dicho la predicción del tiempo, pero ya sabes que esto es en base a su conocimiento, solamente que era el show con el cual convencían a la gente, ¿no? La casta sacerdotal controlaba el poder político, ¿sí? Profesora, Chavín era lo máximo. ¿Cómo cayó? Lo que pasa es que el oráculo de Chavín terminó
dejando de predecir de manera verídica. Tú sabes que hay algo que cambia muchas veces el tiempo atmosférico, ¿no? Que es el fenómeno del niño. Exacto, Luis. Eso a veces es impredecible y a veces viene de diferentes magnitudes. Vino un fenómeno del niño muy fuerte que el oráculo de Chavín ya no lo pudo predecir. Entonces, cuando hacían una predicción, otra cosa era lo que pasaba. Y la gente le empezó a perder fe, ¿no? Ya estaba desprestigiado. Y así la gente se fue alejándose de Chavín. Chavín se rompió en 1000 pedazos y uno de esos pedazos, como te dije, se mantuvo en el sur, en Ica, y de ahí se desarrollará la cultura Paracas. Paracas tiene dos etapas, Paracas caverna, Paracas necrópolis, ¿sí? Se diferencian en cuanto a su tumba y en cuanto a su cerámica, ¿sí? Paracas caverna es la que se encuentra asociada con Chavín, ¿sí? Tiene mucha influencia de Chavín. Es como la hija de Chavín y la nieta de Sechín. Y Paracas Necrópolis ya es más autónomo. Ahí está. Por ejemplo, a ver si recordarás, Paracas Caverna, ¿cómo era la forma de su tumba? ¿Te acuerdas? Eso lo vimos desde el colegio. La tumba, ¿qué forma tenía en Paracas Cavernas? A ver, ¿qué dirías tú? Si lo puedes escribir. A ver. La tumba de Paracas Caverna. Muy bien, Miguel, gracias. Copa invertida, profesora. Así es, mira aquí en la imagen. Cuando te venga tumba en forma de copa invertida, automáticamente Paracas caverna, ¿sí? Pero eso es fácil. También los historiadores, los arqueólogos mencionan que esto tiene una forma de útero, del aparato reproductor de la mujer, porque ellos creían en la vida después de la muerte. Y ahí está, mira, cada fardo funerario es como un óvulo que tiene la mujer, el cual es fecundado y da pues a la vida, ¿no? En este caso lo ponían así para que después de la muerte puedan volver a nacer. Y las personas enterradas en estos fardos funerarios estaban en forma fetal y los enterraban con todos sus ornamentos que utilizaban en el día a día, ¿sí? Y el útero está en la mujer y la mujer es fértil. Entonces aquí, mira la noción que tenía, la fertilidad de la tierra. Si la tierra es fértil para dar agricultura, entonces también para dar otra vida, la Pachamama, ¿no? Esto en cuanto a su religión, ¿sí? Bueno, en el textil no resaltan tanto. La cerámica, ten en cuenta aquí, mira, es polícroma, varios colores. Pintura post-cocción, esto sobre todo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En Paracas Caverna, la pintura lo ponían después, posterior a lo que es la cerámica en el horno. ¿Qué hacían? Hacían la cerámica, lo metían al horno, sacaban del horno y la pintaban. Pero ¿qué pasaba? La cerámica chupaba la pintura, era absorbida la pintura. Y por eso es que lo llaman como cerámica fugitiva. Como chupaba la pintura, entonces parece como que esta pintura ya iba como a desaparecer, no era tan nítida y por eso fugaz, fugitiva, ¿sí? Mantiene influencia Chavín como te decía, ¿sí? En Paracas Necrópolis ya vemos el cambio porque es autónomo, aquí ya no hay influencia de Chavín, es Paracas propio. Por eso es que cambia, mira, la forma de la tumba. Ahora es rectangular, ¿sí? Es rectangular. ¿Y por qué rectangular, profesora? Lo que pasa es que se van a dar indicios de lo que después será
una forma de Estado militar. Paracas no es militar, pero va a tener ese inicio para que después nazca, por ejemplo, ya se desarrolle como un Estado militar. Forma rectangular, aquí sí, resalta la textilería. Mira qué grandiosa textilería. Mejor textilería de América precolombina. ¿Por qué? Por sus colores. Profesor, este textil está reestructurado. No, ese textil es verdadero y los colores así de nítido están desde la época que se hizo el textil. Ah, ¿cómo va a ser, profesora? Lo que pasa es que en Paracas, Necrópolis, realizaban una técnica. Para que se mantenga la pintura, dice que esta tela lo remojaban en orina. Ellos utilizaban la orina de los bebés, sobre todo, porque dice que tiene como componente la urea. Y la urea es el que permite la perpetuidad del color. Y de esa manera, pues, es que se consideran como los mejores textiles de América precolombina, es decir, antes de la llegada de los españoles. Mira cómo cambia la cerámica, ya no es polícroma, es monocroma. Pintura precocción, o sea, antes de llevar al horno la cerámica, lo pintaban. Hacían la cerámica, lo pintaban, lo ponían al horno y cuando salía el horno ya se veía la cerámica brillante. La pintura como ya no se veía desgastada, sino se veía muy bien, nítida, permanente. Era como si le hubieran echado un barniz, ¿sí? Abandonaron el patrón Chavín, como te dije, porque la influencia ya aquí se dejó, era más autónomo, con estilo naturalista, es decir, reflejaban todo lo que veían en el medio, el paisaje, por ejemplo. La medicina, hicieron deformaciones craneanas. ¿Cuál era el fin de las deformaciones craneanas? ¿Sabes? ¿Por qué hacían las deformaciones craneanas? A ver, ¿qué dirías tú? Exacto, Miguel, para las clases sociales. Es decir, la deformación craneal no se hacía a toda la población, se hacía solamente a la clase social alta, a los sacerdotes, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera era muy visible ante los demás el poder diferenciarlos con el pueblo, ¿sí? Desde pequeños, desde que nacían, les ponían las tablillas para que puedan su cráneo tener esta forma alargada. Y las trepanaciones craneanas que eran pues un acto de curación, ¿no? Cuando tenían alguna enfermedad donde se coagulaba la sangre o producto de la caída de una piedra, tal vez el impacto, chancó, rompió el cráneo, entonces lo que hacían era ponerle un parche. Y esto también dependía de qué clase de persona eras. Si eras una persona de la alta jerarquía, ese parche era un metal. Pero si eras una persona del pueblo, ¿qué te ponían? Te ponían un mate, o sea, la calabaza, lo secaban y eso te lo ponían como parche para hacer también una distinción social, ¿sí? Profesora, ¿y vivían a estas operaciones? Sí. Se menciona, ¿no?, que producto de las investigaciones, ahora pues con esto de las tomografías, los rayos X, se ha encontrado que por detrás del parche el hueso estaba creciendo. Eso quiere decir que la persona no murió propiamente de lo que es la operación, sino tuvo otras causas, ¿sí? Para ello, pues le daban chicha de jora, dice, ¿no? Con la finalidad de que no sintiera el dolor de la operación. Pasamos al intermedio temprano, ¿sí? En el intermedio temprano vamos a ver la cultura mochica y náhuatl. Tenemos ahí lo que es, a ver, mochica. Mochica se encuentra en el norte del Perú, entre lo que es el departamento de La Libertad, Lambayeque,
En cuanto a la economía, resalta por favor lo que es la agricultura. Si están con el mar al costado, entonces la van a aprovechar, ¿no? La pesca. A través de los caballitos de Totora, como dice, y la construcción de canales de riego. Lo que pasa es que en la costa norte hay ausencia de lluvia en la temporada de invierno. Entonces, para que los valles se encuentren, ¿no?, con riego permanente, canalizaban estos lugares para que el río se pudiera mantener, ¿sí?, con agua. Pero sobre todo resalta la cerámica. Como habíamos dicho en la pregunta, ¿no?, de repaso, la cerámica es realista. Realista quiere decir que eran un diccionario abierto. Todo lo que representaba en la realidad lo ponían en la cerámica. No era como Chavín, que habíamos visto, ¿no? Chavín era surrealista, ponía figuras antropomorfas. Aquí no. Aquí era todo lo real. Era también escultórica. ¿Qué quiere decir? Tenía un molde. Las figuras eran moldeadas, por ejemplo, las personas, como ves ahí en la imagen, tú podías al palparlo diferenciar los ojos de la nariz, de la boca, las manos, por ejemplo, cerámica de choclo. Entonces ahí se diferenciaba el granito del choclo, la hoja del choclo, ¿no? Entonces era escultórica, ¿sí? Y también bicroma, bicroma. Quiere decir que utilizaban sobre todo los colores que hoy en día identifican a la U. A ver, aquí hay gente de la U, el crema, el rojo, ¿no? O el guinda creo que es, ¿no? Guinda, ahí está, ¿sí? Esos colores se utilizaban. La asa, mira esta asa, parece una asa de jarra, ¿no? La jarra que tienes ahí en tu cocina. ¿Cómo se llama esa asa? Asa estribo, o sea, asa de jarrita. En cambio, la de Chavín era asa gollete, ¿sí? Teníamos huacos retratos, representaban la cara de las personas, principalmente los gobernantes. Huacos sexuales, tenemos huacos donde se significa la masturbación, el coito. Profesora, ¿qué pasó aquí? ¿Eso eran enfermos? No, eran huacos que propiciaban el culto a la fertilidad. Las familias que no tenían muchos hijos, entonces en sus casas tenían muchos huacos sexuales para llamar a la fertilidad. Las familias que ya poseían muchos hijos, pues ya no tenían, ¿no?, la necesidad de poner estos huacos sexuales. Finalmente, los huacos clínicos. Este, por ejemplo, es un huaco clínico. Mira, tiene una discapacidad motora, tiene un bastón. Las enfermedades se también representaban en los huacos. Hay caras con personas de labio leporino. Hay huacos con el reflejo de síndrome de Down. Conocían la enfermedad del síndrome de Down, ¿no? Entonces ahí tenemos la cerámica. Bueno, los murales hechas en adobe, en sus paredes, representaban a Gaya Pae, que era su dios. La orfebrería también, ahí está, no vamos a explayarnos. Aquí tenemos lo que es técnicas como el repujado, donde la piedra chancaba el metal para aplastarla, para alargarla y de esa manera hacer, ¿no?, los ornamentos de los gobernantes. Finalmente, la arquitectura. Aquí tenemos una arquitectura, se llama trapezoidal. Tú que vas a ir a ingeniería, en algún momento puedes tal vez, ¿no?, estudiar estas arquitecturas trapezoidales que se hacían con la finalidad de evitar los sismos, dicen, ¿no? Ahí está, hechas de adobe. Tenemos a la huaca de la luna, la huaca del sol, huaca rajada, importante por el descubrimiento del señor de Zipán, ¿sí? Y huaca Cao Viejo la gobernanta, la señora de Cao, ¿sí? Finalmente, tenemos a la cultura Nazca, ¿sí?
Nazca está en el lugar Ica, donde se desarrolló Paracas, ¿no? Ahí se encuentra. En este caso, en el intermedio temprano, chicos, o el primer intermedio, ya los estados son militares. Mochica también es un estado teocrático, o sea, tenían sacerdotes, pero también tenían ejército, teocráticos militares, ¿sí? En Mochica, como te decía también, eran guerreros. Es más, estos guerreros en Mochica se enfrentaban, era un ritual que se enfrentaran. Y ¿sabes qué le pasaba al que ganaba el enfrentamiento? El que ganaba el enfrentamiento era el sacrificado, lo mataban, porque como había ganado el enfrentamiento quiere decir que es el más guerrero. Entonces es una ofrenda para el dios, ¿no? Su sangre. Lo sacrificaban, su sangre lo ponían en un vasito y el sacerdote se lo tomaba como significado de que está venerando y dándole energía a su Dios. En este caso, hacían sacrificios, muchos sacrificios humanos. En este caso, en Nazca también, teocrático militar. Tenemos a las cabezas trofeo, que eran lo que representaba esta militancia. ¿Qué es lo que pasaba? El ejército se ponía en las fronteras, ¿sí? Para evitar la invasión de otras personas a Nazca. Entonces, cuando combatían, ellos terminaban cortándole la cabeza a los oponentes. Dice que le cortaban la cabeza, le sacaban todo lo de adentro, dejaban la piel, lo ponían a remojar en agua hervida con sal, se achicaba la piel y lo rellenaban con barro, ¿no? Lo rellenaban, lo cosían y cada una de esas cabecitas lo ponían en un lazo así de cuero y eso se lo ponían en su, así tipo correa, ¿no? En su cadera, en su cintura. Esto para provocar temor al oponente. Oye, mira, no hay que enfrentarnos con ellos son poderosos, mira cómo vas a terminar, ¿no? Siendo parte de su correa. Tenemos ahí su principal centro, Cahuachi, centro administrativo. Excelente lo que son los puquios, ¿sí? Ellos hacían las famosas galerías filtrantes. Estas son galerías filtrantes. Galerías filtrantes. ¿Por qué? Lo que pasa es que Nazca se encuentra en una zona desértica. Estamos en el desierto de Paracas. Entonces hay una ausencia de lluvia, ¿no? Es por ello que las galerías filtrantes en forma de espiral se hacían con la finalidad de obtener el agua del subsuelo, ¿sí? Obtener el agua del subsuelo. Lo que pasa es que en una zona desértica hay mucho viento y este viento ingresaba por las galerías y hacía que aflore el agua de la napa freática. Con esto mantenían la agricultura en una zona desértica. Pero no solamente ellos, sino que también como se encuentra en una zona de choque de placas tectónicas, entonces hay una fuerza que permite también a las aguas del subsuelo salir por estas galerías filtrantes. Eran grandes ingenieros hidráulicos. Ahí están las galerías que permitían, como te digo, la obtención de agua dulce para su subsistencia. Finalmente, la cerámica. En Nazca vamos a ver más que nada una cerámica pictórica. Pictórica. ¿Qué quiere decir eso? Que su cerámica era muy bonita en cuanto a los diseños de pintura. Mira, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienes una cerámica donde hay dos, parece pajaritos colibrí, ¿no? Mochica te hubiera hecho al colibrí en la cerámica, sí, diferenciando su cabecita, de su pico, de sus alitas. Aquí lo pintaban, por eso es que se llama pictórica, ¿sí? Tenemos ahí que es asa puente.
asa puente. En Chavín, asa gollete. En Mochica, asa estribo. Y en Nazca, asa puente. Doble pico. La mayoría de su cerámica tenía doble pico. Polícroma, como te das cuenta, varios colores, excepto el azul y el verde. Evitaban pintar la cerámica con estos dos colores, con el azul y con el verde. ¿Por qué? Porque eso significaba el mar. El azul, recuerda, el mar en la costa centro-sur es azul verdoso, ¿no? Por el plancton, el fitoplancton. Entonces ellos le tenían respeto al mar, tanto así que no lo representaban dentro de su cerámica. ¿Y por qué? ¿Por qué tenían respeto al mar? Por el fenómeno del Niño, ¿sí? Técnica del horror al vacío, es decir, que no dejaban ninguna parte de la cerámica sin pintar. Todo estaba totalmente pintado. ¿Por qué? Porque esto significaba abundancia. Vacío, escasez. Y como ellos se encuentran en una zona desértica, le tienen miedo a la escasez. Por eso es que técnica del horror al vacío, nada en espacios en blanco sin pintar, porque si no puede ser un indicio de escasez de productos. Finalmente, los geoglifos. ¿Qué son los geoglifos? Las líneas de Nazca. Existen muchas líneas, ¿no? De Nazca, más de 2000 son geométricas, pero las que resaltan son estas que tienen figura de animal, ¿no? Tú solamente recuerda lo que dice María Reich. María Reich nos dice que estas líneas son calendarios astronómicos, o sea, les permitía saber temporada de sequía, temporada de lluvia. Eso es lo que les permitía, ¿sí? Bien, entonces hasta ahí nos vamos a quedar. Solamente te voy a dar las alternativas de la clase del día de hoy. Ahí está. Tómale captura. 1B, 2A, 3C, 4E, 5 casa, 6 dedo, 7 casa, 8 dedo y 9 y 10 avión. No sé si hay alguna duda al respecto, chicos. ¿Todo claro para su examen del domingo? ¿Sí? No sé si lo puedan confirmar por el chat, por favor. Entendible, entonces. Ok. Entonces, nos quedamos aquí. Muchas gracias con todos. Éxito. Recuerda las recomendaciones que humildemente te he hecho, ¿no? Recuerda este pequeño repaso que hemos realizado y ya nos veríamos la próxima semana. Voy a detener la grabación.